Bueno, estamos con Federico Zapata, politólogo. eh, También sos editor de la revista Panamá. Correcto. Y vamos a hablar sobre, arrancando con el fenómeno Milei, pero también hablando un poco sobre la situación de Córdoba o el cordobesismo en este panorama electoral que estamos viviendo. Y quizás la primera inquietud sería, bueno, el famoso mapita de la ola violeta que hemos visto. Llama la atención la expansión, ¿no? En otras provincias. Uno podía pensar en ese proyecto político llamado Javier Milei, que de tener un arraigue juvenil, urbano, porteño, y ahora resulta que salieron terceros electoralmente en Buenos Aires, pero obtuvieron rotundos triunfos en provincias totalmente distintas a nivel geográfico. ¿Qué lectura se puede hacer sobre eso? ¿O qué explicación se puede dar, digamos, a tan solo ya pasado ya una semana y chirolas de las elecciones, digamos, y que lo estamos masticando ahora? Yo creo, Leandro, que ahí tenemos claramente actuando lo que es la crisis de los dos grandes liderazgos que ordenaron la política del 2008 para esta parte, y en torno a esos dos grandes liderazgos, que son Cristina Kirchner y Mauricio Macri, la crisis de sus dos coaliciones. Vos fijate que creo que de las 16 provincias que ganó, en las que ganó Milei, 15 de esas provincias habían adelantado el proceso eleccionario, es decir, se habían desnacionalizado, se habían desentendido de la elección nacional. Eso hizo de que el fenómeno, digamos, barriera territorios que parecían, digamos, alambrados para el peronismo históricamente, como puede ser Tucumán, un bastión, digamos, que nadie pensaba que ahí el peronismo voy a perder, o la provincia de Salta, y también que Juntos, digamos, o el PRO, digamos, a través de Juntos, perdiera lo que era esa franja, digamos, de la economía más dinámica que tiene la Argentina, que es la región centro más Cuyo, que también parecía imbatible, y sin embargo Checoslovaquia. también atravesó todo el centro, atravesó toda la franja de Boca, esa que le decían. Bueno, barrió con todo eso, se llevó la Patagonia. O sea, digamos, la crisis de los dos grandes liderazgos, la crisis de las dos grandes coaliciones, la dificultad que han tenido en estos años para desde la política dar una salida, una inventiva, original, reconfigurar el sistema político, la sociedad lo reseteó, digamos, por las suyas, una especie de 2001 por otros medios, y bueno, y eso es lo que genera, digamos, el asombro, ¿no? Porque todos veíamos que el sistema efectivamente político estaba en crisis, que necesitaba una reconfiguración, pero la sociedad aceleró los tiempos y lo hizo a su manera. Yo me quedaba pensando antes de las elecciones de las PASO, el comportamiento que estaban teniendo los gobernadores, que precisamente parecía como que se estaban encerrándose, no querían hacerse cargo de lo que estaba pasando a nivel país, salvo, pienso por ejemplo en Gildo Infran, que al parecer tenía Mm. un fuerte activismo en el Congreso del PJ, como que sería el caso excepcional, si se quiere. Pero bueno, es un poco lo que decís, es como que parecería ser que los gobernadores, viendo cómo estaba el panorama, se replegaban, se cerraban así solos, etcétera. Hubo algunas sorpresas en las elecciones provinciales, pensemos bueno, lo que fue en Neuquén, que cambió de color frente a una hegemonía de un partido local, o los cambios de colores de otras provincias, digamos, que eran peronistas, ahora ganó Juntos por el Cambio, por ejemplo. Entonces queda la pregunta, ¿qué rol tuvieron entonces los gobernadores? ¿Si le pifiaron en algo o incluso pensar si pueden cambiar algo de acá hasta las elecciones de octubre? Yo creo que las dos cosas. Creo que los gobernadores, por un lado, están cómodos en sus territorios, o sea, lo han encontrado una forma de hacer política en donde, digamos, el grueso de las provincias hoy están equilibradas fiscalmente, están ordenados, no tienen problemas, digamos, los que tienen problemas, obviamente hay sucesión, como pasó en San Juan, en San Luis, en Neuquén, vos lo marcaste bien, digamos, no es que nadie tiene la vaca atada, pero en general los que funcionan bien están cómodos. Entonces, ante la situación de exceso de liderazgo que requiere el sistema nacional, bueno, ellos, digamos, se han vuelto un poco conservadores, ¿no? Se han hecho una especie, una suerte vos mencionaste Neuquén, una suerte de mepenización de la política provincial, en donde, digamos, dirigentes que en otro contexto histórico tenían grandes aspiraciones nacionales, hoy prácticamente cierran sus aspiraciones políticas en el terreno provincial y dice, bueno, y que lo nacional se encargue alguien, ¿no? Por supuesto que parte digamos, la contracara de esta especie de desafección del liderazgo político de los caudillos provinciales tiene que ver con
la ambarización que sufrió la política en los últimos años, digamos, que básicamente el primero, segundo, tercer cordón prácticamente te definen una elección o se vuelven muy importantes. El Estado Nacional se ha replegado hacia la gestión de esa gobernabilidad tan compleja en lo social, después del 2001, sobre todo para que no vuelva a estallar, la famosa para que no vuelva a estallar, el Estado Nacional casi prácticamente se transforma en un estado de gobernabilidad del AMBA. Y bueno, y al compás de eso, la crisis obviamente de los liderazgos, que no es una crisis política, es una crisis de los liderazgos empresariales, sindicales, políticos que tiene hoy la Argentina, muy compleja, que es lo que a uno lo vuelve escéptico en torno a la salida. Y bueno, y en ese marco, lo de Milei, con todas digamos, todos los peros, los grises que uno pueda marcar, es un liderazgo de un nuevo tipo que en el marco de esa crisis general, digamos, de los partidos, de las corporaciones, etcétera, emerge sin mochila, digamos, no tiene ningún costo. Entonces él emerge, digamos, primero de la televisión, después de las redes sociales, con una comunidad orgánica muy fuerte, prácticamente sin inversión. Y bueno, y obviamente que está haciendo capote en esa crisis que la política no ha sabido resolver desde el 2008 para acá. Ujú. Lo de la galvanización, digamos, a veces pienso que, por ejemplo, discursos en un momento estaban los Rodríguez A diciendo que San Luis era otro país y que con eso se justificaba que fueran presidentes. Era el Alberto o el Adolfo, buscaban frustradamente llegar a eso. Después se trasladó, parece que en la figura de Juan Schiaretti, por ejemplo, eh, Mm. que bueno, hay que recordar que hoy alcanzó lo suficiente como para ser candidato a presidente, es uno de los 5, pero bueno, queda relegado ahí, digamos. Y que bueno, creo que por fuera de su cálculo se suponía que él iba a salir primero en la provincia de Córdoba y salió segundo. Entonces Mm. queda la pregunta sobre quizás hoy en día el desempeño de Schiaretti apuntaría a, bueno, buscar la manera de ganarle a Milei en Córdoba para que cuando lleguen los resultados electorales de octubre, el famoso mapita de la Argentina, bueno, estarán los violetas, estará algún que otro amarillo, algún que otro celeste arriba, y en el centro un cuarto color. No sé qué color será, digamos, y ahí, bueno, quizás Sí, no es ahí fácil, ¿no? no es fácil, digamos, pero uno también se pone en el lugar de Schiaretti. ¿Para qué voy a ser candidato, digamos, sabiendo que todo está enfocado en tres figuras y entonces no le queda otra que dialogar? No lo sé, digamos, pero queda la Mm. pregunta, ¿cuál sería entonces el rol de un Juan Schiaretti con un proyecto que prometía salir de la grieta, cosa que no sé si ya quedó anacrónico, porque hoy en día ya no estamos hablando de una grieta, sino ya con un protagonismo de una tercera figura. Entonces, ¿cuál sería ese rol de Schiaretti, digamos? Porque es o ganarle a Milei en Córdoba para que surja un cuarto color y tener algún peso que vaya a saber qué desencadenará, o no sé, o no le queda otra que dialogar, pero ¿con quién podría dialogar con esos tres, digamos? Sí, yo creo que la apuesta de él, digamos, yo la he vivido en dos momentos históricos, ¿no? Me parece que él, hasta la crisis, digamos, que se hace pública con Rodríguez Larreta, etcétera, él tenía una apuesta que para mí era una apuesta estratégicamente correcta, eh, que no pudo, digamos, motorizarla, que tenía que ver con que de alguna manera recomponer la oferta del sistema político y que juntos, como se conocía, dejara de existir, y probablemente eso implicaba que el sector del PRO fuera una alianza con Milei, que fíjate vos qué paradójico lo que eventualmente podría terminar pasando, y que los sectores, digamos, del centro democrático de Juntos, básicamente los radicales y algunos sectores del peronismo republicano, pudieran conformar una nueva alternativa que les permitiera llegar a octubre, digamos, Schiaretti va a llegar a octubre porque, digamos, está en la lista, pero, digamos, es lo que logró pasar, pero no tan solo, que le permitiera llegar a una especie de nueva coalición. Entonces, de alguna manera, en esa hipótesis, pues fíjate que había una reconfiguración del sistema político que tenía una nueva alianza, digamos, donde un sector del PRO o de Juntos confluía con la Libertad Avanza, que probablemente los hacía ganadores de la elección, no lo sé, digo, a juzgar por el resultado, pero en todo caso que te dejaba un centro democrático activo hasta octubre con mucha, digamos, con mucha más pregnancia territorial que solamente Córdoba, o sea, que podría estar Morales, podría estar Larreta,
podían eventualmente hacer una, digamos, podría estar Santa Fe con Puyaro, digo, había ahí como una nueva coalición. Esa apuesta, que era una apuesta muy maximalista, digamos, los liderazgos tendieron a ser conservadores y terminó fracasando, terminó naufragando, entonces termina Schiaretti en una situación, digamos, donde está corriendo solo hoy. A mí me parece que en ese marco, la etapa que se abre desde esa crisis hasta hoy es básicamente una apuesta del sistema político de Córdoba por hacer una elección razonable, eh, digamos, una elección razonable puede ser ganar o salir segundos, conservar determinadas cámaras, determinados diputados para una eventual discusión más amplia en la Cámara, en un Congreso que todos anticipan que va a ser por el nivel de fragmentación muy relevante, subrayo, y eventualmente entre la dupla que él pueda tener en Nación, el peso que él pueda tener en Nación con lo que él tiene, más un gobernador joven como Martín Yarlora en el marco de esta crisis tan fenomenal del peronismo, poder dar ahora sí una disputa después del 23 más agresiva hacia el corazón del peronismo, decir, bueno, a ver, vamos a encabezar una especie de renovación con los sectores que han quedado afuera del radicalismo, con los sectores que probablemente queden afuera de Juntos, etcétera, y cómo a través de eso se reconstruye una nueva coalición, en donde obviamente Schiaretti va a jugar un rol nacional, pero la figura o la gran pregunta o el gran interrogante es sobre Martín Yarlora, porque es el que va a ser el gobernador, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hoy la situación política cambió de esa primera hipótesis, que era la reconfiguración del sistema político, a cómo el peronismo cordobés puede protagonizar, liderar o ser parte de una reconfiguración luego del 2023. Sí, me quedo pensando, también pienso, por ejemplo, o sea, lo comparo a lo que pasó, no sé, en las elecciones PASO de Santa Fe, por ejemplo, que uno veía que el voto de Juntos por el Cambio se orientó más por el lado de las palomas, llamémosle, o sea, que no convenció el Sí. discurso verborrágico de acusar a tu competidor del frente de ser financiado por los narcos, qué sé yo, etcétera. Algo que en Córdoba me parecería ser que ocurrió lo contrario cuando uno ve que la zona sur de la provincia banca un Luis Juez que uno interpreta que su verborragia era convincente para ese sector de la provincia. Este, como que quedó más halcón la provincia de Córdoba que el de Santa Fe, a pesar de que Santa Fe también fue arrasado por la ola violeta. Eh, entonces, bueno, me quedo pensando también incluso en el propio mapa de Córdoba, que yo contemplé una doble ironía. Por un lado, los departamentos donde sí ganó Schiaretti eh, fueron los departamentos al norte. Digo doble ironía, o sea, porque hay por un lado una ironía de este tema del caso, pienso en el caso de Oscar González, ¿no? Una figura que expone a nivel mediático, a nivel social, lo que es la casta política. Sin embargo, en la zona donde proviene Oscar González, bueno, me comentaste que sos de San Javier, ¿no? Sí, en Bueno, Misiones, la sí, sí. zona transerrana, los departamentos San Alberto, San Javier, según recuerdo, ganó Schiaretti frente a Milei. Ahí tenemos quizás una ironía, pero la otra ironía es que el discurso de un Schiaretti, sea como presidente o como un dirigente de peso, siempre se marcaba en el tema del rol del sector productivo agrícola de altos rindes, la productividad, el trabajo, y termina ganando en los departamentos que recibiría las últimas gotas del derrame sojero agrícola, llamémosle. Entonces ahí veo también como una ironía donde a nivel como dirigente nacional en su territorio termina obteniendo, bueno, obteniendo triunfos regionales en las zonas más alejadas de la Pampa Gringa. Sí, ahí lo que pasa es que, digamos, yo creo que ahora hay que separar la elección provincial de la nacional, Ujú, ¿no? En la nacional yo creo que la gente, digamos, como pasó en Santa Fe, digamos, divide lo local, digamos. Santa Fe eligió un candidato más bien de gobernabilidad, de centro, Puyaro, ujú. digamos, un tipo que tenía experiencia en el manejo del aparato de seguridad, privilegió un poco, digamos, fue, digamos, un voto más bien sobre gobernabilidad, y después en la nacional, en Santa Fe, digamos, fue por una opción, digamos, más rupturista con el sistema nacional. Me parece que esa subnacionalización que se iba haciendo de la política, la sociedad también la vive así, ¿no? Entonces dice, bueno, yo a nivel local sostengo mi gobierno, pero quiero un cambio profundo de la política nacional.
porque un poco cuando uno hace investigación de cualitativa, sobre todo se salta mucho, el diagnóstico de la sociedad es que la gran crisis es la política nacional. Eso Ujú. está como bastante presente y te diría bastante transversal. Separando eso, cuando digamos lo que tuvimos me parece a mí, la elección de Córdoba, efectivamente es una reconfiguración de la demografía electoral del peronismo que tiene como dos patas. La primera pata me parece que tiene que ver con la apuesta, digámosle así, de la sucesión del liderazgo político del peronismo de Córdoba, que se hizo, digamos, sobre la base de Yarlora y de la ciudad de Córdoba. Entonces, el Estado provincial, las últimas dos gestiones de Schiaretti, si bien ha sido muy activo en términos, digamos, provinciales, ha tenido un foco muy importante en la capital de Córdoba, y eso ha hecho que esa geografía que era típicamente el gran bastión electoral del radicalismo, el peronismo logre un poco de alguna manera subvertirlo. Entonces las elecciones que el peronismo ganaba en la periferia, a pesar de perder la ciudad, en esta elección pierde en una franja de la periferia, el sector, digamos, de lo que sería la Pampa Gringa, como bien señalás, y gana en lo que era el corazón del viejo radicalismo. Después conserva la demografía tradicional del peronismo, digamos, que siempre he mantenido, que es, vos marcaste ahí el oeste, el norte, esas son las serranías, esos son territorios donde el peronismo, digamos, sobre la base de comerle la sociología al Partido Conservador, ha tenido siempre una buena performance, y la novedad es que juntos, digamos, se hace fuerte en lo que fue una región muy relevante para el primer peronismo, para el peronismo de la Soto y de Chiaretti, que es la Pampa Gringa. Y bueno, y ahí obviamente que hay un proceso claramente te diría dos cosas. Una, obviamente es una región donde probablemente Yarlora es poco conocido, a diferencia del liderazgo de Schiaretti y de la Sota, va a tener que revalidar sus credenciales, digamos, desde el punto de vista de las políticas públicas, va a tener que conocerse. Juez, fíjate vos qué paradoja, era conocido en Córdoba Capital porque había gobernado, pero es menos conocido ahí, o en todo caso es conocido ahí por la televisión, digamos, por lo que llega a nivel nacional, es un candidato con mucho margen de nacionalización. Entonces ahí tiene un desafío fuerte el peronismo que viene de la mano de Yarlora, porque ha perdido uno de los anclajes territoriales fundamentales digamos, digamos, del peronismo que surgió con la renovación. Y bueno, y eso obviamente que le va a exigir digamos, en paralelo a la transición generacional del liderazgo, la reconstrucción de esa vertical que tiene que hacer el peronismo en ese territorio, la necesidad de reconectar con esos sectores, ¿no? Ujú. Sí, ahí me quedo pensando para ir cerrando qué rol va a tener Yarlora en estos años nacionales. Es decir, ya se está comentando que ya está planificando ser candidato a presidente. Supongo que estando él, quizás se preguntaba si se va a disputar él como candidato en el 2027 o en el 2031. Pero bueno, ahora con esta situación bastante difícil de describir el que estamos viviendo, digamos, con las situaciones económicas y sociales, quizás ahora ya todo se está recalibrando, todo se está pasando hoja cero, digamos, a ver qué va a hacer, digamos. Me quedo pensando en eso, si Yarlora va a tener o no un rol que va a tener que ordenar todo, si puede capitalizarlo todo, si va a tener tensiones, mencionando nuevamente a Gildo Infran, por ejemplo. Este, Mm. igual no sé, tendría que codearse con el sector más, ¿cómo decirlo?, gerontocrático, digamos, del PJ, sea un Infran o sea Gioja, digamos, también me imagino que también tienen sus jugadas, digamos, en estos cambios convulsionados, digamos. Entonces, bueno, quedará la pregunta si tiene o no suficiente experiencia Yarlora como para encarar esto. Supongo, yo en un momento decía, eso va a depender cómo será su gestión como gobernador, que va a tener que lidiar una legislatura en contra, un tribunal de cuentas en contra. Habrá que ver qué onda la deuda externa provincial, digamos. Eh, en parte diría qué onda el sector sindical. No sé si te enteraste que hubo una elección, en el tema de las elecciones UPC, que ganó un dirigente trotskista en la parte de capital, digamos, hay que ver cómo va a incidir en eso, digamos. En definitiva, qué rol tendrá o no, qué rol tendrá Yarlora a nivel nacional, me parece que todo, más allá de lo que va a pasar en el país, va a depender de cómo será su gestión de gobierno. No, coincido con vos. Yo creo que él, digamos,
en esta primera etapa, o sea, el sistema político nacional o el sistema peronista le va a exigir obviamente que ocupe un lugar, porque lo que probablemente vamos es a una crisis muy fuerte del peronismo. Hoy está en una crisis fuerte, digamos, ¿no? Está atado con alambre y obviamente una potencial derrota electoral lo va a fragmentar y esa fragmentación, digamos, va como un efecto, digamos, de vacío, va a exigir que estos potenciales liderazgos jóvenes, sobre todo en una provincia que además tiene una aspiracional a nivel nacional mucho más fuerte de lo que podría ser, por ejemplo, Formosa, tengan un rol más relevante. Lo que pasa es que ahí, digamos, como vos estás marcando, él no es que viene de una segunda gestión, él está arrancando su primera gestión con una serie de transformaciones muy importantes, ¿no? Como las que marcamos. Entonces él tiene que consolidar su gestión, tiene que reconstruir la pirámide de poder, hay una transición, digamos, la vieja guardia del peronismo cordobés está en retirada, está en repliegue. Eh, Esa era una vieja guardia formada en el llano, con mucha capacidad política, muy hábil, y reemplazarla no es fácil, sobre todo además porque la va a tener que reconstruir desde el Estado, y a veces el Estado, aunque parezca que es una ayuda porque tiene recursos, puede para estos procesos políticos ser un problema, o sea, tiene que reconstruir un liderazgo colectivo, tiene que lograr darle a su gestión una personalidad propia, digamos, Schiaretti deja la vara alta, deja una gestión, digamos, que por supuesto que tiene claro, oscuro, pero en el mapa de las gestiones de las democracias en Córdoba, una gestión, digamos, muy ponderada por la población, o sea que va a tener que lograr, y en el marco, como decís vos, de limitaciones institucionales, con un consejo, digamos, con una legislatura en una situación de paridad, con un tribunal de cuentas de situación de desventaja, o sea, tiene una serie de complicaciones que necesita primero resolverlas, ordenarlas, consolidar su poder internamente para después poder, en todo caso, proyectar su poder nacional. Y a mí me parece que esa dinámica es la que hace que probablemente la relación entre él y Schiaretti sea muy importante en estos primeros años, porque él lo va a necesitar Schiaretti jugando en lo nacional, digamos de alguna manera, haciendo lo que él en una primera etapa no va a poder hacer porque va a necesitar consolidar el poder interno. Es difícil la situación que él tiene, pero obviamente que automáticamente se le ha abierto una diagonal al peronismo córdoba. En caso de que el peronismo le vaya mal, tiene una diagonal directa hacia el poder peronista nacional, y en el caso de que, por ejemplo, Kicillof pierda, esa diagonal se vuelve muchísimo más acelerada, porque digamos, una cosa es el peronismo con Kicillof ganando, donde puede haber un polo de reconstrucción, digamos, más como una especie de Podemos, un sector del peronismo que se vuelve como una experiencia más de Podemos, y otro peronismo que quede buscando algo más tradicional, más peronista, más de centro desarrollista, más de centro de modernización, que podría el peronismo de Córdoba aglutinarlo. Pero en todo caso, quiero decir, evidentemente la crisis, como un efecto gravedad, lo empuja hacia arriba. Lo que pasa es que él va a necesitar en la primera etapa consolidar la transición, digamos, generacional, de gestión, dirigencial que tiene la provincia de Córdoba, que es muy compleja, y que va a requerir muchísima capacidad política para poder hacerlo en forma exitosa. Muchas gracias, Federico.